Es posible arrebatarle el control de las rutas marítimas globales a un hombre con un solo clic, encerrándolo en su propia fortaleza frente al puerto de Sídney. Mientras sus traidores brindan por su supuesta demencia senil, imagina tener 64 años, ver cómo congelan tus cuentas en el banco Macquarie, te revocan tu identidad corporativa y te confinan en una mansión de alta seguridad en Masman, creyendo que la vejez te ha convertido en un rival completamente obsoleto. Pero lo que el mundo entero está a punto de presenciar no es la rendición de un anciano debilitado, sino el contraataque más devastador, frío y milimétrico de la historia financiera de Australia. Un golpe maestro que transformará una oferta pública de venta de $3.000 millones en la peor catástrofe bursátil del siglo. Bienvenidos a Gener Zero. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Si están listos para ver cómo la arrogancia juvenil es desintegrada por la astucia de un viejo monarca de guante blanco. Escuchen con atención hasta el último segundo porque hoy entenderán por qué la experiencia nunca se jubila, simplemente se vuelve invisible para ejecutar su venganza en las sombras durante más de 35 años. Mi nombre estuvo grabado en el corazón logístico de Port Bethany. Yo había diseñado el software de automatización de carga que gestionaba el 40% del comercio marítimo entre Asia y Oceanía. Mi imperio era impenetrable. O al menos eso creía hasta que mi socio menor, un joven tiburón de las finanzas llamado Oliver, decidió que mis 64 años eran un estorbo para sus planes de expansión agresiva con fondos de inversión especulativos de Nueva York. Oliver, junto con la directora de Desarrollo Tecnológico, aprovechó un breve periodo en el que estuve internado por una cirugía menor de rodilla para ejecutar un golpe de estado corporativo, utilizando historiales médicos manipulados por inteligencia artificial y firmas digitales falsificadas. Presentaron ante el Consejo de Administración un informe que me declaraba incapacitado mentalmente debido a un supuesto deterioro cognitivo agresivo. En menos de 24 horas, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones suspendió mis poderes notariales, bloqueó mis fondos y me impuso un arresto domiciliario estricto en mi propia residencia, vigilado las 24 horas por un equipo de seguridad privada contratado por la nueva junta directiva. Desde sus nuevos despachos en Barangaroo, emitían comunicados asegurando que la empresa entraba en una era moderna, libre de las ataduras de su fundador, lo que disparó el valor de las acciones a niveles nunca antes vistos basados en una farsa absoluta. El gran error de los nuevos depredadores de la era digital es creer que el poder real se mide exclusivamente por la velocidad de sus servidores en la nube o el diseño estético de sus aplicaciones de alta frecuencia. Olvidaron por completo que las plataformas más avanzadas siguen construidas sobre los cimientos físicos que yo mismo instalé en los años 90, en el sótano de mi mansión, oculto detrás de una pared de piedra de una bodega de vinos coloniales. Permanecía intacto un terminal de comunicación por satélite de órbita baja de primera generación, conectado mediante un cable de fibra óptica submarino privado directo a la terminal de carga de Circular Quay. Este canal analógico no pasaba por los servidores de Internet modernos de la firma, ni podía ser detectado por los inhibidores de frecuencia que Oliver había colocado alrededor de mi propiedad. Durante las semanas de mi aislamiento forzado, mientras mis enemigos se paseaban por las televisiones de Sídney autoproclamándose los nuevos genios de la logística global, yo pasaba las noches configurando manualmente las frecuencias del terminal satelital, enviando líneas de código encriptadas basadas en los protocolos de emergencia originales de la compañía. Aquella arquitectura inicial contenía una función de seguridad oculta, un interruptor de apagado total conocido en el mundo de los negocios de guante blanco como el protocolo del cisne negro. Si las licencias maestras del software de navegación no eran validadas manualmente por mi huella criptográfica física cada 90 días. El sistema interpretaba que la empresa había sido objeto de un hackeo estatal extranjero y procedía a revocar de inmediato todos los derechos de uso internacional. Oliver, cegado por la codicia y la prisa por consolidar su fortuna, programó el lanzamiento de la nueva oferta pública de venta de la compañía para el viernes por la tarde, apalancando la totalidad de los activos del fondo para garantizar una apertura espectacular en la Bolsa de Valores de Australia. Estaba arriesgando el dinero de miles de inversores institucionales para demostrarle al mercado que el viejo fundador ya no era
necesario en la mesa de decisiones, el reloj marcó las 3:50 de la tarde, exactamente 10 minutos antes del cierre del mercado financiero de Sydney. Las pantallas gigantes de Martin Place mostraban un volumen de transacciones histórico para la empresa que me habían robado. Oliver y su círculo más cercano se encontraban a bordo de un superyate de lujo anclado justo frente a la ópera de Sydney, descorchando botellas de champán importado frente a los teléfonos de la prensa social. Fue en ese microsegundo cuando mi última transmisión manual desde la bodega de vinos llegó al servidor central de Circular Key, desactivando la validación criptográfica global. Lo que siguió fue un colapso sistémico instantáneo. Al perder la licencia del software maestro, los barcos de carga en pleno océano se detuvieron. Los contratos de distribución se cancelaron automáticamente y el sistema de corretaje de la firma entró en un bucle de liquidación forzada por pánico, haciendo que el precio de las acciones se desplomara un 98% en menos de 3 minutos, evaporando $4,000 millones antes de que la junta directiva pudiera comprender la magnitud del desastre. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en los centros de datos mientras el pánico absoluto se apoderaba de Barangaroo, para cuando la bolsa de valores cerró sus puertas a las 4 de la tarde. La corporación que Oliver había intentado usurpar se había transformado en un cascarón vacío lleno de deudas multimillonarias que lo arrastraría a él y a sus cómplices directamente a una celda federal por fraude agravado y quiebra delictiva, mientras las autoridades federales rodeaban el superyate en la bahía para arrestar a la junta directiva. Yo ya no me encontraba en la mansión de Massman. Utilizando un antiguo túnel de ventilación que conectaba el sótano con el acantilado rocoso de la costa, descendí discretamente hacia el agua disfrazado de técnico de mantenimiento marino. Subí a bordo de un taxi acuático privado que había alquilado en secreto meses atrás mediante una sociedad pantalla en Nueva Zelanda, cruzando el puerto de Sydney en dirección a un buque de carga neutral que me esperaba en los límites de Botany Bay. Desde la cubierta del barco, sintiendo el viento del mar de Tasmania en mi rostro, contemplé cómo la silueta del puente del puerto de Sydney comenzaba a iluminarse en una ciudad que acababa de presenciar la caída total de un gigante tecnológico. Mi teléfono satelital privado vibró con una llamada de Oliver. Su voz, distorsionada por las lágrimas y el terror absoluto, suplicaba una tregua, ofreciendo devolverme el control absoluto y todas las acciones preferentes a cambio de que reactivara el código maestro de navegación. Escuché su desesperación en silencio durante unos breves segundos, asimilando el peso de su humillación total y sin pronunciar una sola palabra. Apagué el dispositivo para siempre, arrojándolo a las profundidades del océano. El verdadero maestro del juego no regresa para reconstruir un reino contaminado por la traición. El maestro simplemente se retira con su fortuna intacta y su conocimiento sagrado para fundar un imperio completamente nuevo en tierras lejanas, dejando que los traidores se destruyan mutuamente en la miseria de su propia arrogancia. La lección profunda que nos deja este relato de alta tensión en el puerto de Sydney es que la mayor fortaleza de un ser humano jamás reside en las herramientas externas, los algoritmos modernos o el reconocimiento social que posees en los momentos de gloria. La soberanía real inquebrantable se encuentra en tu capacidad estratégica, en tu memoria histórica y en mantener la calma absoluta cuando aquellos en quienes confiaste intentan borrarte del mapa utilizando tus propias debilidades aparentes. La juventud y la soberbia tecnológica a menudo desprecian la experiencia de los años, creyendo que la innovación puede reemplazar la profundidad del diseño original. Pero es precisamente ese exceso de confianza el que se convierte en su mayor vulnerabilidad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida actual, es indispensable que nunca entregues el control total de los pilares de tu existencia, ya sean tus finanzas, tu propiedad intelectual o tu estabilidad emocional, a un solo sistema o a una sola persona. Sin importar cuán leales parezcan en los tiempos de abundancia, construye siempre una vía de escape invisible, un canal analógico o un plan de contingencia silencioso que dependa única y exclusivamente de tu propio intelecto y que nadie más pueda auditar o interceptar. Cuando desarrolles tus proyectos profesionales o personales, asegúrate de colocar siempre una cláusula de salvaguarda interna en la arquitectura de tu destino.
De modo que si el mundo intenta arrinconarte o subestimarte debido a tu edad o tus circunstancias actuales, descubran demasiado tarde que solo han intentado atrapar una ilusión mientras tú sigues moviendo los hilos invisibles de tu propia victoria desde las sombras.